Pensadores, especialistas, lideresas, educadores, personas. Desde la academia hasta tus canales auditivos, un podcast que habla con los maestros para provocar nuevas ideas en un diálogo emergente. Hola a todos y todas los oyentes del podcast Derechos, un espacio en donde los saberes del aula se transportan a un escenario de conversación. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada. Soy Sofía Morales y estaré acompañándolos en este encuentro radial en donde los derechos y las preguntas que tengamos alrededor de ellos serán el hilo conductor de nuestra charla. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. El día de hoy nos encontramos con Beatriz Mejía Serna. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Caldas y especializada en Derecho de Familia con la misma universidad. Especializada también en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y trabajó 31 años como defensora de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales. Miembro actual del Consejo Superior de la Universidad de Manizales desde hace 2 periodos. Es actualmente docente del programa de Derecho en la Universidad de Manizales hace 20 años, capacitadora en el tema de familia en el Centro de Conciliación de la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas, y también la Cámara de Comercio de Manizales y Pereira. Beatriz, bienvenida a este podcast. Buenos días, Sofía, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos entonces con la primera pregunta de cómo define o explica el derecho a la familia. Bueno, el derecho de familia ha tenido muchas transformaciones desde la época antigua, porque en la época antigua la familia era constituida por una persona importante de la sociedad, y ese importante de la sociedad era el importante del grupo familiar, como una persona representante, ese líder en todos los aspectos morales, éticos, que tuviera un poder de liderazgo. Entonces ya luego se convirtió en el derecho romano como ese líder que era el cabeza y es el que comandaba todo ese grupo familiar, tanto la mujer como los hijos. Después es una familia netamente patriarcal, donde la mujer no importaba en ese núcleo familiar, era dedicada a los quehaceres del hogar y a los cuidados de los hijos. El hombre se encargaba de tanto la parte política como la parte del Estado y representar todos los temas que tiene que ver con la familia, que es la esposa, los bienes, lo relacionado con la representación de la esposa y la esposa a los hijos directamente. Ya va evolucionando el tema y esa familia era netamente consagrada en el derecho. Vamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa protegió otros grupos de familia como la familia, los matrimonios contemplados por el matrimonio civil, más no lo católico, porque en Colombia y en el mundo entero, por la incidencia de la religión católica, fue muy importante ese protagonismo de la religión en el matrimonio. Y el matrimonio, como era un matrimonio monogámico, un matrimonio cerrado, solamente padre, madre, hijos, por eso fue la evolución. Viene la Revolución Francesa en el año 1789, una parte muy importante porque fue un respiro como a otros frentes y a otras visiones de la familia y del matrimonio, porque la familia en ese entonces era catalogada solamente por el matrimonio católico y el matrimonio civil. En esa época el civil, en la Revolución Francesa, fue un respiro a los derechos humanos, a los derechos del ciudadano, a la libertad de la persona y protegía el matrimonio civil. Es con lo que estamos ahorita como el matrimonio que contraen ante un notario o ante un juez. Eso no duró mucho, porque ya viene Napoleón Bonaparte, una parte conservadora, y volvimos al enfoque religioso. Entonces, trasladándonos al derecho colombiano, el derecho colombiano fue similar en toda la historia, trasciende el matrimonio. El matrimonio católico durante muchos años pregonó como en la familia. Entonces la familia era contemplada por padre, madre, hijos, por descendientes, ascendientes y todo lo que generaba la familia. Por eso hablaba una familia cerrada, una familia patriarcal, una familia nuclear. Ya viene esa evolución con la Carta Política del Derecho Colombiano en el año 1991, donde abre un panorama grande, donde habla una situación de amparo, donde en el artículo 42 de la Carta Política contempla que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Se conforma por grupos naturales o jurídicos o por la forma de conformarse. Entonces abre un abanico de matrimonio, parejas por fuera del matrimonio y hijos, familias que en este momento, por la evolución de la ciencia y por la evolución de la familia y de la sociedad, se está reagrupando. Ya no es la familia cerrada, neutral, sino papá, mamá e hijos, que es la familia compuesta, o los recompuestas, que son las personas separadas,
o divorciadas y forman otros grupos de familia que son lo que llamamos comúnmente y coloquialmente los tuyos, los míos y los vuestros viviendo bajo un mismo contexto. Ya ampara también los grupos de familia, como hablan de familias naturales, las familias por fuera del matrimonio, que son las uniones maritales de hecho. Con la ley 54 del 90, que la contempla también la Carta Política en el artículo 42 en el primer inciso, en el año 90 hasta el año 2007 protegió solo las parejas heterosexuales. A partir del año 2007, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la C075 del año 2007, hizo extensivo ese amparo de protección a las parejas del mismo sexo, o sea, las mujeres, unas parejas géneros masculinos y géneros femeninos. Del 2007 a la fecha, tanto las parejas de matrimonio como parejas del mismo sexo o que tengan unión marital de hecho, tienen protección personal, protección patrimonial en el aspecto de salud, seguridad social. Y hablando de todo ese enfoque de la familia, también hablamos de unos grupos muy importantes que protegen nuestra constitución política, que es a los niños. Nuestra constitución política desde el año 91, porque antes el niño era un tercero, un cuarto en el contexto familiar. Si ustedes hacen un paralelo, lo que era la mesa antiguamente en las casas antes del año 91, el niño no aparecía como un sujeto principal de derechos. ¿Quiénes se hacían en los costados? Nuestros padres le daban la carne más grande y los niños eran alrededor. Ahorita con la Carta del 91 la cosa cambió. Ahorita con la Constitución del año 91, en el artículo 44, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Gozan de la teoría del interés superior, de la prevalencia de esos derechos. También no solo está en el artículo 44, sino que nosotros tenemos una convención, la Convención Internacional de Derechos del Niño, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 12 del año 91, y ahorita tenemos una normatividad que desde el Código del Menor viene el Código de la Infancia, que es el Código Normativo de Derechos, donde los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, amparar sus derechos como prevalentes e interdependientes. Toda la jurisprudencia nacional, nuestra Corte Constitucional, ha amparado la familia. Y ha amparado la familia no solo como grupo, como célula, sino también aborda esas personas que viven dentro del contexto familiar y que no son parientes de uno, como los hijastros, el padrastro, la madrastra, mal llamados esos términos, por la figura de la solidaridad familiar. Y por vía jurisprudencial, el hijastro o el padrastro tienen derecho a salud y a pensión. Cosa distinta es con la ley 54 del 90, que fue modificada por la ley 979 del año 2005, que es la famosa unión marital de hecho, y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que es lo que hablamos netamente de esa norma, porque esa ley y esas leyes son del derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional. En diferencia con el derecho privado es muy cerrado, en cambio el otro es demasiado amplio y protectivo. Entonces, por eso la Corte Constitucional aborda la familia neutral, la familia recompuesta, los grupos de familia que contempla estando en ese contexto. Además, protege la familia aunque no seamos parientes como el hijastro y el padrastro. De pronto, si quieres ampliar, ¿cómo protege este derecho a las familias en Colombia? El derecho colombiano protege la familia, la unidad familiar, porque hay que llamarla comunidad familiar, no solo como célula, sino como grupo, sino como los aspectos de la solidaridad familiar. Desde el artículo 42, en el inciso tercero, aborda que la familia debe ser protegida en su armonía y unidad. Entonces, cuando hay violencia intrafamiliar, con la ley 275 del año 96, modificada por la ley 575 del 2000, viene a proteger la unidad familiar y a todos los grupos que vivan dentro de ese contexto, hasta la comunidad doméstica, porque antes la comunidad doméstica no era protegida. Pero ese enfoque, cuando habían violencias dentro de ese género, dentro de ese contexto familiar, las comisarías de familia se encargaban de imponer medidas de protección al violento dentro de la familia. Ahora, a partir de agosto 4,
del año 2021, mediante la ley 2126 del año de 1921, empezó a regir en Colombia la nueva ley de violencia intrafamiliar. Entonces ya no es tan cerrada la protección, ya protege dentro de ese contexto a los compañeros, a los cónyuges, las parejas que estén divorciadas y que el otro continúe, que el agresor continúe realizando sus actos violentos por fuera del contexto familiar. Protege también a los mayores adultos, que desde el Código Civil colombiano redactaba en un artículo 251 del Código Civil y 253 que aunque el hijo se emancipe, tiene que ver por sus padres en la ancianidad, en estado de demencia y que necesitarán de nuestros auxilios. Pero eso desde hace muchos años, desde antes siglos. Pero el mayor adulto ha sido un sujeto de derechos escondido en la sociedad y poco protectivo. Viene el año 2017, mediante la ley 1850 del año 2017, y protegen al mayor adulto cuando es maltratado del contexto familiar, donde le corresponde a las comisarías de familia imponer medidas y además fijar alimentos provisionales cuando su grupo familiar obligado por ley, que los hijos, los ascendientes o descendientes deben ver por el mayor adulto, dependiendo de la clase de parentesco que tenga. Entonces, esa ley 1850 recogida por la ley 2126 del año 2021, que es la famosa ley de violencia intrafamiliar. Entonces, es un panorama ahorita de protección de todas las personas, vivan o no vivan dentro del contexto, y les corresponde ese amparo a las comisarías de familia. Con el cambio de legislación, ya el comisario de familia de la ciudad o de los municipios se van a dedicar a una atención prioritaria. Toda persona que es maltratada dentro del grupo familiar, a proteger las personas, a tener unos equipos interdisciplinarios como un trabajador social, un psicólogo, un nutricionista, para buscar esos amparos. Esta ley 2126 es de mucha importancia porque también ampara a los grupos diversos, como son las personas, los grupos de personas, como yo lo llamo, de pares LGTB, que a veces son escondidos, y más que todo en esta sociedad nuestra, que a veces los miramos, yo no, porque yo soy muy amplia y yo tengo que ser muy amplia en este derecho de familia, pero todavía teniendo derechos personales y patrimoniales consagrados en la Carta Política y por vía jurisprudencial, también protege la violencia intrafamiliar a grupos vulnerables, como son los grupos LGTB, también a los indígenas. Entonces es una mirada. Otra situación es que con esta ley 2126, en los pueblos lejanos de las ciudades, remotos del departamento, va a haber unas comisarías de familia ambulantes para que puedan trasladarse a amparar, ayudar, y eso debe ser por presupuesto del municipio y del departamento y de la nación, para que buscar que el contexto familiar, en todo el enfoque que yo le quiero mencionar, tenga una mirada holística, una mirada integral, una mirada protectiva, y que nosotros, que hacemos parte de una familia, protejamos a los seres más vulnerables de ese grupo familiar determinado. Y aparte de esas comisarías de familia de las que hablas, ¿a qué otras instituciones se acude cuando se violenta este derecho familiar? Bueno, cuando no hay comisarías de familia en el municipio, dice la ley 2126, acuden a los juzgados promiscuos de familia de la ciudad. Ustedes saben que yo trabajé en bienestar familiar. Toda una vida, antes de ser defensora de familia, fui juez penal durante 4 años en el departamento, en varios municipios del departamento de Caldas como juez penal municipal. Ese cambio de chip del ser uno juez a uno defensor es grande, porque uno viene a condenar, porque no es la mirada, es condenar al injusto, condenar a la persona que ha cometido un delito, pero ahorita es defender al ser más vulnerable como defensor. Entonces, en el instituto es una escuela de todo para el aprendizaje, para trabajar con todo ese uniforme bien puesto, que digo yo, con un uniforme bien puesto, un uniforme de trabajo comprometido con la niñez y con la familia más vulnerable. Entonces, la pregunta que me quieres hacer es, ¿a dónde acuden? En primera instancia, uno debe acudir al instituto donde se encuentre, porque de todos modos el instituto aborda de entrada todas las problemáticas de la ciudad, y allá hay equipos interdisciplinarios donde lo van a orientar
de primera mano dónde van a acudir. Pero lo primero es que si hay violencia intrafamiliar, comisarías de familia. Cuando no hay violencia intrafamiliar, todo lo que suceda por fuera del contexto familiar, bienestar familiar, cuando se trata de menores de edad. Cuando son víctimas los niños menores de edad, cuando son víctimas los niños de violencia sexual, en todos los aspectos, bienestar familiar. Ocurra dentro del contexto y por fuera del contexto, es de competencia de un defensor de familia. Donde no exista de bienestar familiar en esa localidad, lo asume un comisario de familia. Y donde no haya un comisario de familia y no haya nada, le corresponde a un juez promiscuo municipal de esa localidad pequeñita. Entonces los jueces municipales también conocen asuntos que tienen que ver con familia, igual que los jueces de familia. ¿Qué es lo que buscan? El amparo y la protección a la familia cuando es vulnerable en todos los aspectos. Hay que tener claro las competencias de un defensor de familia y de un comisario de familia. El comisario, cuando concurren en la ciudad, solo se dedica a violencia intrafamiliar. Cuando es en un municipio y por fuera todo lo que suceda en el contexto familiar, le corresponde bienestar familiar, incluyendo la violencia sexual. Tanto para menores de edad, pero para mayores de edad, la violencia intrafamiliar en la ciudad le corresponde ¿quién? A comisaría de familia. Cuando hay otras situaciones que atenten contra el mayor adulto, sea abandonado, cualquier persona del grupo porque te presente una discapacidad. Y ahorita acuérdese que también tenemos una nueva ley de discapacidad desde el año 2019, que es la ley 1996 del año 2019, que ahorita una persona que presente un RM, una problema mental muy comprometido, ahorita son sujetos de derechos. ¿Qué quiere decir sujetos de derechos? Son capaces como nosotros. Podemos capacidad de discernir, capacidad de contratar, para poder votar. Entonces miren situaciones que uno dice, Dios mío bendito, una persona con una discapacidad. Ahorita es legalmente sí, porque por la Convención Internacional de Discapacidad de las Naciones Unidas son sujetos de derechos también, como el resto de grupos familiares. Entonces, todo lo que yo estoy mencionando es que en esa población, si no hay defensor, comisario aborda todo, tanto la problemática que asume el instituto en la ciudad como el resto de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y donde no haya comisario, ese pitico lo asume un juez promiscuo municipal directamente. Para todos nuestros oyentes de este podcast Derecho, ¿cuándo se puede acudir a este derecho? Digamos, ¿cuáles son las principales alarmas y características para poder hacer uso de este? Bueno, ustedes saben que la violencia intrafamiliar es un hecho silencioso. Desafortunadamente, desde la Carta Política, desde el artículo 33, dice que nadie podrá declarar contra su esposo, contra su cónyuge, hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tema de todo lo que suceda en el contexto familiar, la persona guarda silencio porque vive allí, por un aspecto de dependencia, por el dominio del agresor contra la víctima, que es lo que suceda. Entonces vienen las amenazas. ¿Dónde recurren? Comisaría. Entonces viene desde el enfoque constitucional, viene una restricción de hablar, de mencionar, de denunciar, porque uno no es obligado. Entonces viene el silencio constitucional que a nadie lo obliga. Entonces, estas situaciones cuando se tratan de mayores adultos, ojo, y se tratan de niños, nos toca denunciarlos. Porque nosotros, como los ciudadanos, los servidores públicos, no podemos prevaricar por omisión. Tenemos que denunciar. Entonces ya sabemos dónde hacemos la denuncia. Entonces estas situaciones de violencia, por eso se ven en la vida práctica, porque viene el dominio del uno por el otro, bien sea a nivel psicológico, a nivel sexual o a nivel económico o a nivel patrimonial. Entonces todas esas situaciones que lo que estoy mencionando lo trae la ley 2126, que ya habla de un maltrato económico y financiero, que mucho se ve eso, esa dependencia económica, como usted no ayuda, yo le pego y usted depende de mí. Entonces unas situaciones que uno dice, uy, Diosito bendito, la vida de la persona, ¿a dónde va a quedar? Y ahorita no hay diferencias de quién domina al otro, quién pega al otro. Ahorita no importa quién es el agresor, si es la mujer, cuando el hombre es amo de casa. Entonces, el amo de casa, el que, como ya ahorita hay por la situación laboral, por las situaciones de pandemia y pospandemia que estamos viviendo ahorita, que eso nos va a convertir en endémico, estamos viendo que la situación de desempleo es inmensa.
y dependiendo de las personas y de la capacitación y en las ciudades como es la nuestra, que el tema laboral es bastante complicado a medida que uno va avanzando, se nos están convirtiendo los hombres en amos de casa y son los que están trabajando en la casa y la mujer trabaja en su parte laboral y es ahí donde viene la dependencia económica. Al igual sucede con el hombre cuando la mujer se queda en el hogar. Entonces ahorita con la situación y de cambios de estructura por la parte económica y la pospandemia, que esto a nivel mundial, se nos están volviendo que muchos grupos familiares están viviendo dentro de la misma casa. En un cuarto vive un grupo, en el otro. Entonces todos van por un mismo enfoque común y ahí es donde más se presentan conflictos. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces dicen, es que no condenaron a aquel no denunció, porque es de la Carta Política. En el artículo 33 hablan que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero permanente. Y en este caso, ¿cuáles son los derechos que tiene la familia? La familia tiene muchos derechos. Primero, la familia derecho a la protección. Como la familia la contemplamos unos miembros directamente, que la familia es la parte general, la parte específica son sus integrantes. Entonces, antes de contestar su pregunta, yo traje una definición de familia muy linda de una sentencia para poder contestar su pregunta y qué protecciones tienen los miembros de la familia, porque tenemos que hablar por grupos. ¿Quiénes tienen derecho a esto? ¿Quiénes derecho a esto? El mayor adulto y los grupos diferentes. En la sentencia T523 del año de 1992, en la página 80, habla de una definición de familia, así como lo mencioné anteriormente, que hablan de filiación, que hablan de la familia extensa y de los hijos, los míos, los vuestros, de la familia extendida, de los grupos. Aquí es una parte muy romántica que yo lo trato mucho con los estudiantes. Y dice, se define familia como un sistema social natural, con características propias, tales como el desarrollo de un conjunto de roles y reglas, una estructura de poder, patrones específicos de comunicación y formas de negociación y resolución de problemas, a través de los cuales se despliegan las funciones inherentes a su naturaleza como grupo y como institución. Dentro de dicho sistema, los individuos están vinculados entre sí por un apego emocional intenso, durable y recíproco, y por sus lealtades cuya fuerza pueden fluctuar en el tiempo que se mantienen a lo largo de la familia. Son una definición muy interesante que lo trae esta sentencia por unos sociólogos, Goldenberg, en los folios 605 de 1985. Entonces, trayendo esta definición como tan romántica y hablando de los afectos y los desafectos, el amor, el ternura, el respeto recíproco, de todas sus lealtades, tenemos que hablar que la familia, dentro de la familia hay unos grupos de matrimonio, grupos de compañeros permanentes, matrimonio de carácter heterosexual como lo contempla nuestro Código Civil, que es un contrato, parejas del mismo género, que hablan de un contrato también, porque tanto las parejas del mismo género como de carácter heterosexual, las parejas del mismo género también conforman matrimonio, las parejas de hombres y de mujeres, y pueden conformar matrimonio civil, casarse ante un notario o ante un juez, o ante cualquier religión que tengan personería jurídica, y eso es por vía jurisprudencial de la Corte, de acuerdo a esta sentencia ESU 214 del año 2016. Entonces viene en el matrimonio civil y católico protección a nivel del Código Civil por vía jurisprudencial de esta parte. Vienen las parejas, compañeros permanentes heterosexuales y del mismo género, por ley. No está contemplada en el Código Civil, sino por leyes 54 del 90 y 979 del año 2005. En la sentencia C, qué pena que hable de leyes, pero para que la gente me entienda un poquito, porque los compañeros permanentes no aparecían en el Código, solamente aparecieron del año 90 en adelante. Pero los compañeros permanentes del mismo género, o sea, de parejas de iguales, hombres y mujeres que viven bajo el mismo techo, que tengan una convivencia permanente, una relación singular, o sea, única, y tengan comunidad de vida, tienen derechos personales y derechos patrimoniales. ¿Qué son derechos personales? El derecho a los alimentos, el derecho a ser protegidos por violencia intrafamiliar, a patrimonio de familia, al estado civil. Patrimoniales, ¿cuáles son los derechos patrimoniales? A tener una sociedad patrimonial. Cosa diferentes con las parejas de casadas que forman una sociedad conyugal, que es diferente. Entonces, todos esos en este momento tienen amparos
a nivel personal y a nivel patrimonial. Vienen los niños, los hijos dentro de la unión marital y dentro del matrimonio. En este momento, desde la Carta del 91, y no sea desde antes, los hijos fuera del matrimonio y dentro del matrimonio, adoptados o por inseminación artificial, todos tienen derecho por ley por partes iguales. Y en este momento también, qué pena que diga y repita las palabras, por constitución política, por la Convención Internacional de Derechos del Niño, por el Código de la Infancia, los niños, las niñas y los adolescentes de 1 hasta los 18 años tienen protección y son sujetos de derechos y gozan de la protección integral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los derechos de los adultos, el de los niños, está por encima de los demás. Por eso se habla del interés superior. También protegen los jóvenes. Los jóvenes ahorita ya saben que ya participaron en la primera elección en diciembre para elegir el representante de la juventud en los grandes grupos colegiados como el consejo, la asamblea. Vienen el mayor adulto. Y el mayor adulto, como lo mencioné ahora, también viene una mirada que no solo estaba perdida en el Código Civil, como yo lo mencioné, sino que viene la protección legal y constitucional y por vía internacional. Y usted ahora nos comentaba pues que trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Queremos saber si estos procesos en esta entidad, cómo son, qué tienen en cuenta. Ustedes saben que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el año 1968, con la Ley 7568, que era la famosa Ley Cecilia, se creó el instituto. Era más que todo para niños abandonados y niños en esa época. Viene el Código del Menor en el año 89 con el decreto 2737 y da un amparo y protección al menor de edad en todos los aspectos. Todo lo que era en situación irregular y situación de peligro, donde se encargaba solo el defensor de familia en protegerlo e imponer medidas de protección. Ya viene el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que es la Ley 1098 del año 2006, modificada por la Ley 1878 del año 2018. Entonces, a partir de todo ese cambio legislativo, más la Convención Internacional de Derechos del Niño, el artículo 44 de la Carta y Ley 12 del 91, viene un amparo de normas y un amparo protectivo. ¿Qué es el instituto? El instituto es el ente rector en proteger, vigilar, adelantar trámites en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando son vulnerados, amenazados o inobservados sus derechos. Y en cabeza de él está el defensor de familia, que se encarga de adelantar los trámites en diferentes contextos. Uno, cuando un niño, supongamos, ejemplo, es víctima de un delito, es abusado sexualmente, hay un defensor de familia para garantizar sus derechos. 2, un niño necesita que el papá lo reconozca, entonces hay un defensor de familia para adelantar el trámite, para citar al presunto padre, que si no va a reconocer, o si no, hay un defensor de familia que mueve el aparato judicial y presentamos una demanda de investigación de paternidad. Cuando tiene un reconocimiento, entonces ya viene el tema de cuando hay un reconocimiento, entonces ya es papá ante la ley, o es nacido por matrimonio, es nacido dentro de un matrimonio, por fuera del matrimonio, porque el hijo por fuera del matrimonio es más duro. Mis padres son solteros y yo nací de esa relación. Entonces, cuando yo nazco por fuera del matrimonio, la cosa es distinta a cuando nazco dentro del matrimonio, porque por fuera del matrimonio es distinto. Papá me va a reconocer, papá me da el apellido, como lo dicen coloquialmente, me da el apellido. Si me da el apellido, entonces ya vienen unos derechos iguales, como si fuera el hijo nacido dentro del matrimonio. Pero el niño por fuera del matrimonio es más duro, porque ese derecho que lo contempla la Carta Política y el artículo 25 del Código de la Infancia, que es el derecho a la identidad, al nombre, una afiliación, es complicado obtenerlo, porque si no lo reconoce el papá, nos tenemos que ir para un proceso ante un juzgado de familia, que es un proceso de investigación de paternidad. Entonces, teniendo el apellido del niño, yo ya puedo exigirle al padre y a la madre, más que todo, el derecho a los alimentos. ¿Me va a dar cuota? Entonces, eso, hay un defensor de familia para adelantar procesos en nombre del niño ante los estrados judiciales, que son los juzgados de familia, y donde haya un juez de familia, un promiscuo municipal para alimentos, para visitas, para custodia, para patria potestad, todos esos intereses. Hay otros defensores que se encargan es de conciliar con los padres, de hablar con los padres, proponer fórmulas
¿Para qué qué? Para que se pongan de acuerdo a cumplir con la cuota alimentaria, a ese fortalecimiento de relaciones paterno y materno-filiales que hablamos de visitas. ¿Quién va a cuidar del niño mientras que estamos separados? Y todos esos temas directamente. Y también hay otros defensores de familia que representan al adolescente mayores de 14 años cuando él comete un delito. O sea, ya la parte es diferente aquí. Él no es víctima, sino es victimario. Entonces se llama el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde abordan una serie de autoridades como fiscales, defensor público de adolescentes, juez de control de garantías para adolescentes, juez de conocimiento de adolescentes y un defensor de familia. Y un abogado para él y un defensor de familia en garantía de sus derechos. Que está el defensor, un trabajador social y un psicólogo para mirar si al adolescente que ha infringido la ley penal se le están respetando sus derechos directamente. Entonces el instituto es una gama de defensores de familia donde se atiende toda esta clase de problemáticas, donde la gente puede acudir a estos servicios, como lo expliqué, para que logremos conciliar y si no, ya le correspondería a un juez de familia resolver los conflictos de los padres. Beatriz, y en sus clases y conversaciones con los estudiantes, ¿usted cómo aborda este tema? ¿Qué debates salen del aula? Bueno, así como usted me puede ver aquí en el micrófono, que para mí me siento como en mi casa, así soy en el aula. Uno en el aula con los estudiantes no solo hay que enseñarles lo que son los códigos, lo que es el derecho de familia desde antes y el hoy, con la jurisprudencia, sino que hay que cuestionarlos con la práctica. Porque con el estudiante, a pesar de que mi materia es de tercer semestre y son 3 créditos donde abordo la familia, donde abordo los derechos y deberes de los padres, donde abordo todo el tema de los compañeros permanentes, de la sociedad conyugal, del matrimonio, de la filiación, cada tema es como un comparativo entre lo teórico y lo práctico con la jurisprudencia, porque como ustedes se pueden dar cuenta, en este abrebocas del derecho de familia es un derecho muy cambiante. Entonces no hay un código. Trataron de sancionar con el Código General del Proceso los procedimientos ante los estrados judiciales, ante los tribunales, ante la Corte, como unificar la jurisdicción. Imposible por el cambio, porque es un derecho dinámico. La ventaja mía, primero, me gusta estudiar, me gusta enseñar y me gusta cuestionar. Entonces yo con la teoría, integrando los libros y la jurisprudencia, enseño al estudiante que se anime y que le guste este derecho. Es tanto que en el instituto dejé herencia 10 defensores de familia egresados de acá, pasaron concurso el año pasado y están trabajando como defensores de familia. Dejé ese legado de estudiantes de aquí en la universidad, donde se animaron a gustar el derecho de familia, porque así como ustedes me ven, animada, comprometida a enseñar lo que es nuestro derecho, porque uno ante todo de ponerse ese uniforme, no solo como un defensor de familia que lo fui, sino como docente, sino como ser humano, que vean la imagen de uno como ético, como una persona, como ser humano y que uno les pueda llegar a ellos. Y en este momento, Beatriz, ¿de pronto se encuentra en algún proceso de investigación con este derecho, algún estudio? Bueno, nosotros hace por ahí unos 10 años, con el programa de educación y con el programa de psicología, hicimos una investigación del niño trabajador en la galería. Ese trabajo se presentó de una investigación del niño trabajador en un programa de la galería. Lo presentamos, teníamos con Colciencias ya en CEBELAC, con Miriam Montoya y con Gloria Rincón, que ya no está en la universidad. Miriam también fue docente de psicología, ahorita hace parte del doctorado en niñez y juventud en el tema de trabajo con la niñez. En esa investigación la presentamos en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Bolivariana de Medellín y en la EAFIT de Medellín. He participado en ejercicios académicos como ante la Corte Constitucional, que uno como autoridad pública y más que todo como docente a veces deja a un lado el derecho constitucional y mover la Corte. Yo presenté con los estudiantes de 8º semestre, hace 2 semestres, una acción pública de inconstitucionalidad con la ley 1996 del año 2019, porque a mí me parece aterrador que una persona que la cabecita sea una cosa y su cuerpo otra, sea sujeto de derechos y que ya tenga capacidad legal, capacidad de goce y de ejercicio, o sea que no requiere de nadie. Ya no aparece la figura de la interdicción, ni el curador, ni procesos de interdicción, ni el curador que actúe por él. Ahorita se llaman apoyos a nivel financiero, a nivel de salud,
a nivel de una escritura pública, pero no es representante, es un asesor. Entonces yo demandé con los estudiantes una acción pública y constitucional, que es una figura jurídica y también lucremos cuando veamos normas violatorias a derechos fundamentales constitucionales, hagamos uso. Y nosotros la presentamos, prosperó. La Corte Constitucional el año pasado, en febrero del año 2021, en febrero 5, con la C025 del año 2021, se pronunció con esta sentencia, pero tumbar una convención es muy difícil. Un ejercicio académico muy importante, y en el aula de clase es constantemente esa investigación formativa que uno hace con los estudiantes. ¿Qué es la investigación formativa? El estudio constante de la jurisprudencia, porque los libros están un poco rezagados, porque ya se pueden dar cuenta, todos los días de mi vida me cambian mi chip, cambian mi disco duro con la legislación que es sancionada por el Congreso y por el presidente de la República. Historias por conocer. La integración de la ciencia en las artes, la literatura y el cine. Bueno, Beatriz, y para finalizar este podcast y ampliar lo conversado acá, queremos preguntarle si puede recomendarnos una película, un libro, un documental o una charla TED que esté relacionada con el tema y que valga la pena conocer. Yo recomiendo lo primero que hay que hacer, que conozcan el derecho civil y el derecho nuestro, que está contemplado en el primer libro del Código Civil colombiano para poder hablar de derecho de familia. Lo segundo es nuestra Constitución política y los tratados internacionales. Tercero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la que constantemente se está pronunciando sobre el derecho de familia. Y lo otro es los tratados internacionales, que es lo que se está marcando la pauta ahorita. La actualización permanente, más que todo, porque el derecho es actualización permanente. Hay una película muy interesante mexicana, que es hablar de la otra familia. Entonces, La Otra Familia es una película mexicana donde una pareja del mismo género va a adoptar. Yo tengo el CD, yo lo compré en Ciudad de México, pero es una película mexicana donde traen el tema de unas parejas del mismo sexo, adoptan un niño. ¿Cuáles las garantías? Porque a pesar de que ya hay sentencias de la Corte y el Comité de Adopciones del Instituto ya ha aprobado y por vía jurisprudencial con la C071 año 2015 y con la C683 del año 2015 en Colombia ya aparece la adopción para parejas del mismo género, hombres y mujeres, y esa película hace alusión a eso. Me parece muy interesante para un análisis de lo que es la discriminación y la que es la otra familia, de lo que ya hablé en toda nuestra conversación del día de hoy. La película se denomina La Otra Familia. Listo. Gracias por la recomendación, Beatriz, y gracias también por enseñarnos de derecho de la familia. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias a todos los oyentes, a los presentes, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me encantan estas invitaciones, poder compartir con todos los oyentes el derecho de familia, las ayudas, lo que necesiten, porque uno debe más que todo saber a dónde va. Muchas gracias. Bueno, queremos recordarles que estaremos conversando sobre derechos en la segunda temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden escribirnos al correo podcast@umanizales.edu.co y que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, además de la página de la emisora de la Universidad de Manizales, umfm.com.co. Hasta un próximo encuentro. Esto fue Podcast Derechos. Diálogos jurídicos en tus oídos. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.